Continuando con las últimas categorías que vamos a analizar en este primer curso de gramática, tenemos a las unidades invariables, conjunciones. La última clase nos dedicamos exclusivamente a las preposiciones. Vamos a decir que las conjunciones se dedican o su objetivo es unir, es anexar dos o más sujetos, verbos, adjetivos o bien preposiciones. Por ejemplo, si hablamos de dos sujetos a un mismo verbo, podemos decir Pedro y David, siendo esos dos sujetos diferentes, practican el verbo fútbol. Pedro y David practican fútbol. Ahí la conjunción sería y. O bien podemos unir dos verbos y un mismo sujeto. Pedro estudia y trabaja. Tenemos solo un sujeto, en este caso Pedro, y dos verbos, trabajar y estudiar. Seguidamente podemos unir dos adjetivos a un mismo sustantivo. Julia es aplicada, pero desordenada. Tenemos un solo sustantivo, un solo sujeto, en este caso Julia, y dos adjetivos diferentes, desordenada y aplicada. Vamos a dividir las conjunciones en dos tipos, dos grandes, digamos, categorías. Las primeras son las coordinantes, que a lo que se dedican es a vincular elementos análogos, o sea, elementos similares. Primeramente tenemos las copulativas y ni. A lo que se dedican es la unión. Por ejemplo, Pedro y María, Pello y astuto, grande y feo. Entonces, lo que van a hacer es vincular elementos similares. Ahora bien, tenemos las disyuntivas que indican separación o. Vino o gaseosa, alto o bajo. Igual lo que hacen es unión, pero ahí simplemente están, aunque se vinculan las palabras, se da un nexo de forma sintáctica. Lo que se está indicando es una separación entre esas categorías. Ahora bien, seguidamente tenemos las adversativas, pero aunque sí no. Aquí más que todo se refiere al contraste. Por ejemplo, si dijéramos no lo hizo Alberto, sino Manuel. Entonces hacemos un contraste en que quién ejecutó la acción. Seguidamente tenemos las consecutivas. A lo que se refieren es una consecuencia. Por tanto, con que, luego. Por ejemplo, estaba en Petén, luego fui a Belice. Entonces es una consecuencia de, digamos, de pasarse de un lugar al otro. En el segundo grupo, digamos, grande de las conjunciones, tenemos las subordinantes. Aquí vamos a incluir tanto adverbios como preposiciones. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior que las preposiciones se dedican a no solo introducir, digamos, ciertos complementos, ciertas oraciones, sino también van a vincular, pero ideas. Las conjunciones vinculan categorías, las preposiciones vinculan ideas. Por ejemplo, libro de texto. Esa sería una preposición porque está vinculando una idea, lo textual, con un sustantivo que es el libro. Entonces se crea un nuevo, digamos, concepto. Ahora bien, las conjunciones simplemente van a unir categorías, Pedro y Juan, dos sustantivos. Ahora bien, regresando a las subordinantes, habíamos mencionado que eran adverbios y preposiciones. Tenemos en primer lugar las conjunciones de lugar. Algunas de estas pueden ser a dónde o bien dónde, a dónde vas, a dónde estás estudiando. O sea, lo que están haciendo ahí es, digamos, sirviendo de nexo entre la idea principal y la noción que quieren dar a entender, que es tiempo, lugar. La segunda conjunción es el tiempo, mientras que, en cuanto salgas, mientras estudias,
qué hora, qué tarde. Todos esos son elementos que introducen la noción de temporalidad. Seguidamente tenemos el modo. Cómo, digamos, esa es la conjunción fundamental para indicar el modo. Según qué, cómo es de grande, o bien podríamos hablar según tu determinación. Esos son, digamos, formas de indicar el modo a través de una conjunción. Ahora aquí tenemos las comparativas. Desde este punto vamos a usar ya frases conjuntivas, o sea, ya nos metemos al ámbito de los grupos sintácticos. Se recuerdan que los grupos sintácticos son ese conjunto de palabras que tienen su significado en torno a un núcleo. En este caso estamos hablando de conjunciones. Entonces las comparativas van a estar un tanto aisladas. Por ejemplo, como si, más que, menos que. Por ejemplo, Arturo es más aplicado que. En ese sentido, esas dos están funcionando como conjunción. Arturo es más aplicado que Juan. Seguidamente tenemos las causales, como por ejemplo, pues, puesto que, ya que. Todos esos elementos pues nos van a indicar, digamos, generalmente se colocan al inicio y nos indican la razón de la acción, el motivo. Puesto que vino tarde, no le daré examen. Puesto que puso atención, le daré puntos adicionales. Entonces lo que hacen es indicar una noción de causalidad. Luego tenemos las finales. ¿Para qué? Con el fin de. Para que asistan a clase, les enviaré un recuerdo. Con el fin de que pongan atención, cerraré la puerta. Entonces todas esas indican la finalidad de la acción que se está ejecutando. Luego tenemos las condicionales, a menos que, en caso que. Pues a menos que pongan atención, no ganarán el curso. Entonces ahí tenemos dos elementos, como habíamos indicado, que unen también proposiciones. Tenemos un elemento, digamos, condicional y un elemento proposicional. A menos que asistan a clase, da una consecuencia, no ganarán el curso. O sea, ahí estamos utilizando estos grupos sintácticos, estos grupos conjuntivos, para indicar la noción de condición. Y por último tenemos las concesivas. Como resultado de algo se indica. A pesar que se esforzó, no lo logró. O sea, generalmente también van al inicio. Tenemos a pesar de, aún, aunque. Entonces, todas esas son las, digamos, por lo menos algunas de las conjunciones fundamentales que sirven para vincular, como les decía, o elementos análogos o proposiciones de una forma subordinante. Cuando hablamos de subordinación, quiere decir que un elemento tiene mayor significación, pero aún así depende de un elemento menor. Generalmente, o mejor dicho, siempre las conjunciones van a ser ese elemento menor que le va a dar un significado adicional al elemento mayor, que es una proposición. Mientras que las coordinantes son elementos pequeños como y, o, ni, sino, que lo único que hacen es tratar de vincular o disyuntar elementos similares. Entonces, con eso terminamos la segunda categoría invariable, que son las conjunciones.